Amigas y amigos, qué gusto saludarles. Estamos cumpliendo este día un mes de haber iniciado este podcast Hoy Con. Tuvimos el gran gusto de tener a 4 invitados especiales de los cuales vamos a hablar en este momento. La idea es darle visibilidad y darle espacio y darle la palabra al pueblo guatemalteco. No solamente los grandes políticos y los grandes temas ahí de todos los días que llaman la atención, sino muchas cosas que están sucediendo todos los días en Guatemala y que sin embargo tienen un impacto real en la vida y en la actividad de cada uno de nosotros. Por eso fue que el primer podcast que tuvimos fue con Mario Recinos, presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, para hablar de esa libertad fundamental de poderse expresar con libertad. Y hablamos del caso de José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, que todavía está en prisión por ejercer ese derecho fundamental de todos los guatemaltecos y de todos los ciudadanos y de todos los seres humanos. Vamos a ver ahora una parte de esa entrevista con Mario Recinos, presidente de la APG. Amigas y amigos, este es un día muy especial porque es la primera edición del podcast Hoy Con. Es un podcast que se va a estar repitiendo muy seguido cada semana con personas importantes del país, pero no vamos a hablar de política en este podcast. Vamos a hablar con la gente del pueblo, con sus necesidades. Vamos a hablar con la gente que representa verdaderamente el latir del corazón de los guatemaltecos. Ahora, usted como presidente de la APG, yo he visto pronunciamientos que ustedes han tenido repetidas veces sobre muchas situaciones que se dan en el país. ¿Cómo ve usted esta situación, sobre todo a nivel de Guatemala, a nivel de nuestro país, de nuestra república? ¿Qué podemos hacer para enfrentarnos a esta situación? Y si es algo grave o no grave, ¿debemos preocuparnos o no debemos preocuparnos? Bueno, muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad y felicitarlo por este espacio, porque la realidad de las cosas es que es importante que la comunicación genere conversación, y porque el diálogo va a dar como producto que la gente pueda entender la realidad de las cosas y sobre todo el contexto de lo que está pasando. Nosotros como Asociación de Periodistas de Guatemala, con una trayectoria de más de 78 años que tiene la APG, ¿verdad? Ha librado diversas batallas y sobre todo en defensa de la libertad de expresión, que no es un privilegio ni de los periodistas ni de los medios de comunicación, sino que más bien es un derecho universal plasmado en la Declaración del Hombre y sobre todo en la Constitución de muchas naciones. Y para nosotros es importante lo que usted plantea, porque precisamente en Guatemala ha habido un retroceso. Y como usted muy bien lo ejemplificó, no solo en Guatemala se está viviendo una situación de esta naturaleza, lo estamos viendo en Nicaragua, en Venezuela, también lo estamos viendo en los mismos Estados Unidos, sí, en donde ha habido una censura e incluso a un senador no lo dejaron incluso ni hacer una pregunta en una conferencia de prensa. Entonces, esa intolerancia, ese clima adverso realmente es preocupante, como usted muy bien dijo. Y nosotros consideramos que también el debido proceso, porque ya en el caso de José Rubén Zamora, por ejemplo, 2 juezas llegaron a la conclusión que 2 de los delitos en los que se le acusaban no habían sustentación. Entonces, quedó fuera en esos 2 casos. Pero posteriormente, como ya no estaban esos 2 casos, un juez le resolvió medidas sustitutivas. Sí, pues. Y entonces la población lo vio como algo que realmente, pues al final del túnel, como dicen, ¿va? Estaba apareciendo la luz. Sin embargo, en este caso, el Ministerio Público nuevamente accionó y retornó a la cárcel, ¿no? Yo quisiera agradecerle, Mario, realmente muy amable por esta
este tiempo que nos otorga en su calidad de presidente de la APG, Asociación de Periodistas de Guatemala, para hablar de represión de la violencia en contra de los medios de comunicación, en contra de los periodistas independientes del país. El caso de José Rubén Zamora, que como usted dice es paradigmático a nivel mundial y que nos pone pues en mapa como realmente un país complicado, difícil, cuando la gente no entiende. No estamos en países islámicos, no estamos bajo dictaduras, lo que se supone es un país republicano y democrático, y sin embargo estamos sufriendo este tipo de cosas. El segundo podcast que tuvimos durante este mes fue con Esteban Mendoza. Esteban Mendoza es un joven de Santiago Atitlán que por un accidente eléctrico perdió los 2 brazos. Y entonces él nos relata su vida, lo que ha tenido que pasar, pero sobre todo lo más importante de la entrevista con Esteban Mendoza es su actitud, su visión de la vida, su espíritu positivo. A pesar de las limitaciones, a pesar de la tragedia que sufrió, él nunca se ensimismó, nunca se deprimió, sino que mantiene un espíritu de lucha. Y eso es lo que quisimos resaltar en esa entrevista con Esteban Mendoza, del cual vamos a hablar ahorita en este podcast que les vamos a enseñar en este momento. Hola amigos, de nuevo estamos acá con ustedes. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros en esta nueva edición de Hoy Con. Y en esta edición vamos a entrevistar a una persona muy especial y ustedes se dan cuenta durante esta entrevista, durante este programa, lo que puede hacer la determinación, lo que puede hacer la voluntad de una persona para salir adelante. Aquí les presento a Esteban Noé Mendoza Sosof. El accidente yo lo sufrí hace 5 años por una descarga eléctrica. Un 24 de enero de 2021, un cable de alta tensión me jaló, donde ese cable hizo que perdiera mis brazos porque recibí más de 18,000 voltios de electricidad. No fue fácil para mí al perder los brazos, pero al perder los brazos para mí ha sido una motivación también, porque eso me ha enseñado a tener una nueva vida, a poder vencer otros obstáculos que para seguir luchando y salir adelante, porque para mí lo más importante es que aún tengo vida. El accidente me afectó, sí, físicamente, pero mi vida lo tengo aún, y eso le agradezco a Dios porque tengo muchas cosas adelante y muchos sueños que cumplir. Ahora, Esteban, lo que ha sido de difícil para usted, o sea, salir adelante después del tema médico, o sea, ya para reincorporarse a sus actividades, la vida cotidiana, el tema de alimentarse, de vestirse. Usted vive con sus papás en Santiago Atitlán, ahí lo ayudan mucho, sus hermanos también, y de su voluntad pues de poder también continuar con sus estudios y tener algún ingreso, algún trabajo. Usted se graduó de bachiller en industrial, perito en electrónica. Ingeniero, perito industrial con especialidad en electrónica, y trabajó también antes del accidente en temas pues de electrónica, y también siguió un curso en el INTECAP también para temas de electrónica. Y ahora lo que usted está buscando es una oportunidad para salir adelante por sí mismo, pues, porque usted no va a estar siempre con su familia, con sus hermanos, sino que tenemos que buscar un nivel de autonomía. Sí, la verdad pues no ha sido fácil al recuperarme y al mirar la nueva vida que tengo, porque uno se da cuenta físicamente que perdió una parte de sus extremidades, y la verdad me ayudaron bastante mi familia, mis hermanos, mis amigos, pero en mi mente siempre estuvo que quiero independizarme, hacer las cosas por mi propia cuenta, y los empecé a hacer. No digo al 100%, pero sí los empecé a hacer. Empecé a usar mis pies, empecé a utilizar lo poco del brazo que me quedaba. ¿Cómo? Mentalmente. Usé mi inteligencia para poder salir adelante. Y mis papás, mis amigos se sorprendieron porque
al no tener brazos, uno le preguntan cómo se vestirá, cómo hará sus cosas cotidianas, diarias. Esas cosas nunca los tomé en cuenta porque esas cosas, si yo los hubiera tomado en cuenta, hubiera caído en depresión, hubiera tenido ansiedad, que por qué estoy así, ¿verdad? Pero no. En mí mismo estuvo eso, salir adelante, porque lo más importante en mi nueva vida es no quedarme quieto, sino que tengo que seguir adelante, luchar. No tengo brazos, pero tengo mi mente que trabaja para pensar y decir que sí puedo. Si no puedo hacer físicamente, mentalmente lo puedo hacer. Su voluntad y su determinación son realmente ejemplares. Como les decía, amigas y amigos, este caso realmente es de inspiración para todos. Y es ahora donde quiero hacer un llamado, una apelación. Vamos a poner en pantalla el nombre completo de Esteban, el nombre del banco y su número de cuenta, para que aquellos que tengan la buena voluntad de contribuir a un fondo que estamos creando para que él pueda comprar las prótesis necesarias. 1 quetzal, 50 centavos, 5 quetzales, 20 quetzales, lo que sea su voluntad. Pero también vamos a poner el número de teléfono de Esteban para que le puedan escribir, para que él también les pueda agradecer las contribuciones que ustedes puedan hacer. Ya sin intermediarios, sin personas ahí que están medrando para ver qué sacan para su propio beneficio, sino un apoyo directo, inmediato para Esteban a su propia cuenta. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y también es un llamado a toda la población guatemalteca para que tomemos conciencia que ese 15% de nuestra población padece algún tipo de discapacidad. Que no los hagamos de menos, que los incorporemos a nuestras empresas, nuestras fábricas, a nuestros negocios, porque todos ellos de alguna manera tienen capacidades para poder trabajar. El que tengan algún tipo de discapacidad no quiere decir que no tengan capacidades para hacer otras cosas. Lo que ellos quieren y lo que necesitan es una oportunidad en la vida. Como sociedad tenemos la obligación de hacerlo. Y ojalá el Estado también responda a estas necesidades de tantos y tantos guatemaltecos. El tercer podcast que tuvimos hace 2 semanas fue con Víctor Ajú. Víctor Ajú es el presidente de la Unión Maya Nacional Humana. Es una organización no política, no partidaria, no ideológica, que se dedica a la promoción del desarrollo de la persona humana, sobre todo de las mujeres indígenas a nivel nacional. Están organizados en todo el país y se dedican a dar cursos, a desarrollar económicamente a estas personas, a las familias de la gran mayoría indígena que es Guatemala. Un trabajo, una labor que vienen realizando desde hace muchos años y con resultados tangibles. Otro ejemplo de personas que trabajan, que se dedican, que se esfuerzan por nuestro país y que nadie sabe de ellos. Es importante que conozcamos la labor de estas personas. Ahora, una parte de la entrevista que tuvimos con Víctor Ajú. Y hoy estamos con don Víctor Ajú, quien es presidente de la Unión Maya Nacional Humana, humana sin H. Y su organización tiene una presencia a nivel nacional, favorecen y apoyan el emprendimiento, están involucrados en temas de capacitación agrícola, comercial, relaciones internacionales también. O sea que tenemos el gran gusto de tenerlo el día de hoy con nosotros para que hablemos también del tema indígena en Guatemala. Sabemos que más del 50%, casi el 60% de guatemaltecos se autoidentifica como indígena. Sin embargo, vemos que su representación a nivel nacional, incluso política, es absolutamente minoritaria. De más o menos 160 diputados que tiene el Congreso de la República, solamente 5 o 6 son realmente indígenas. Y eso no es representativo ni es democrático. Durante muchos años que traigo desarrollo a las comunidades, ya llevo 38 años. Yo trabajaba con varias organizaciones y antes de fundar la Unidad Maya Nacional, fundamos uno que se llama AgriSUM, Asociación Agrícola Integral SUM. Entonces, después de eso, pues en el caminar de la vida en las comunidades y organizaciones, pues nos conocimos con otra organización. En un evento tratamos un tema de interés como este, el racismo, la discriminación
todo esto y llegamos a un acuerdo con otro dirigente, pensamos hacer una alianza. De allí nació Humana. Entonces él dejó su grupo y yo también la dejé, entonces construimos Humana. Gracias a Dios de que sí estamos trabajando bien. Humana se construyó hace como 10 años y ahorita, pero sí venimos desde más abajo. Antes, a nivel nacional, tienen ya varios decenas, centenares de miles de afiliados, de miembros, y están apoyando el emprendimiento, la capacitación, están tratando de evitar los intermediarios también para aquellas personas que producen en el campo, para que puedan exportar directamente al exterior. O sea, son cosas buenas, son cosas positivas, son cosas realmente realizables en Guatemala y se están haciendo gracias a personas como don Víctor, que en su vida personal pues nos ha demostrado lo que ha tenido que hacer para salir adelante y cómo ese conocimiento y esa experiencia que él tiene también a través de esta organización está beneficiando a muchos y muchos de miles guatemaltecos. El cuarto podcast que tuvimos hace ya una semana fue con Héctor Herrera. El licenciado Herrera es un especialista en temas de minería y de recursos naturales. Y con él estuvimos conversando sobre los beneficios que eso le puede traer al país. Ahí están esos recursos durmiendo sin que nadie se beneficie de ellos. Todos los países del mundo hacen extracción de sus recursos naturales, obtienen esos recursos para beneficio de la población, para el desarrollo económico, para programas sociales, para la educación. En Guatemala no lo estamos aprovechando. Pusimos en la entrevista también el ejemplo ahora de El Salvador, que aunque tiene recursos limitados en cuanto a minería, ya los empieza a explotar para beneficio de la población. Hablamos del tema de regalías, hablamos de muchos otros aspectos, incluso de las consecuencias que puede tener para el medio ambiente los aspectos de minería. Y sin embargo hay formas y procedimientos para proteger el medio ambiente y además que el Estado, el país, se aproveche esos recursos en beneficio de la población. Ahora un resumen de esa entrevista sobre el tema de minería. Esta edición es hoy con Héctor Herrera. Él es profesional, licenciado en relaciones internacionales y especialista en muchas otras cosas que no voy a delatar ahorita en este momento. El tema de hoy es un tema delicado, un tema que ha sido controversial, un tema que ha sido muy discutido en Guatemala y en el mundo entero. Se trata de los recursos naturales y el uso de los recursos naturales que podemos hacer como país, como Estado y como nación. Efectivamente, ¿verdad? Yo creo que la minería en cualquier parte del mundo es un recurso estratégico, es un componente muy importante para el desarrollo económico, pero muy importante también para el desarrollo social y para el desarrollo, digamos, de las oportunidades, porque llega a lugares donde otras industrias no pueden llegar, ¿verdad? Llega a áreas muy rurales de los países. En el caso de Guatemala, los proyectos que están operando o que están en vías de operación, ¿verdad? Están en áreas rurales del país y son motores de desarrollo muy importantes, ¿verdad? Son una industria estratégica también, porque de los minerales, evidentemente, se extraen, digamos, o más bien se derivan muchos de los aparatos médicos, baterías y una multiplicidad de insumos para el desarrollo del mundo moderno, sobre todo ahora, ¿verdad? Que se discute tanto el tema del cambio a la energía verde, al uso de vehículos eléctricos, al uso de microchips para la inteligencia artificial. Es decir, la minería es la base, digamos, de todo el desarrollo moderno, por así decirlo. Entonces, es muy importante esta conversación y poder generar críticamente, ¿verdad? un análisis sobre el tema, porque lamentablemente, pues, en Guatemala nos hemos ido rezagando en esta discusión. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Hemos sido un poco víctimas así que de las emociones y de la desinformación, porque lo verdaderamente relevante en nuestro país y en otros países de América Latina debería de ser la discusión es cómo aseguramos que esa minería sea operada y generada de una manera sostenible y responsable. Yo he tenido la fortuna de conocer muchísimos municipios de este país y muchas comunidades en el sector minero, en el sector agroindustrial, en el sector de energías renovables, y creo que la constante siempre es que hay una desinformación muy fuerte
promovida incluso por algunos grupos, pero también hay una ausencia del Estado que logre dar confianza, ¿verdad?, a los ciudadanos sobre los verdaderos impactos que esas industrias tienen. Eso es algo muy relevante, ¿verdad?, porque el Estado sí tiene un papel trascendental. No hay que olvidar que temas como la minería o incluso la producción de energía, cuando se hace con recursos que provienen del subsuelo, por ejemplo, o que son de ríos, con el caso de las hidroeléctricas, el Estado pues es un actor relevante, porque en el caso de la minería, por ejemplo, otorga concesiones, ¿verdad? Y se vuelven estos esquemas donde la empresa privada y el Estado deben de estar confluyendo para asegurar que ese tipo de industria se realice con los más altos estándares de sostenibilidad en materia ambiental, en materia social, por supuesto, en temas laborales también, y con todo lo que implica también, ¿verdad?, el beneficio de empleos directos. A veces la gente, yo creo que se confunde, porque detrás de los números que son muy fríos, ¿verdad?, uno hablan de 39,000 empleos, por ahí otros dicen que no son tantos, que son 24,000, diciendo que el impacto no es tanto, pero lo que no vemos y lo que dejamos de ver es el impacto en las familias rurales de nuestro país, cuando se logra de verdad destrabar ahí sí que la cadena del empleo, ¿verdad? O sea, esto es un impacto en la calidad de vida profundo, en miles de familias, ¿verdad?, que más allá de un dato frío, ¿verdad?, hay que ver las historias humanas que están detrás, sobre todo en municipios que tienen una depresión económica, algunos de ellos profunda, ¿verdad?, en áreas muy lejanas también del Estado, sin presencia de ellos, sin servicios básicos, y enfrentando lo que lamentablemente también estamos, bueno, ya sufriendo, ¿verdad?, que es la repatriación de muchos guatemaltecos que han migrado por ausencia de oportunidades. Y de nuevo a Héctor Herrera, muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros todo ese conocimiento, esas experiencias, toda esa sapiencia que usted tiene sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a usted. Y realmente agradecido, porque son estos espacios educativos los que realmente nos sirven a los ciudadanos, ¿verdad?, para poder comprender un poco más sobre temas que siguen ahí como en la nebulosa y son sesgados por algunos actores que realmente no están interesados en el beneficio del país, ¿verdad? Muchas gracias. A usted muchas gracias. Este ha sido un resumen de los primeros podcasts que tuvimos durante este último mes, pero vamos a seguir con ese esfuerzo, resaltando el trabajo, el esfuerzo de los guatemaltecos que hacen todos los días para llevar el pan a su mesa, para sacar adelante a sus hijos, educarlos, para poder sobrevivir en este país tan bello en el que vale la pena vivir. Por eso es que estamos realizando este podcast, resaltando la actividad de mucha gente que parece anónima y sin embargo contribuye directamente a que este país salga adelante. Pero esperamos también escuchar de ustedes. Sugiérannos, díganos qué temas les interesan a ustedes que se desarrollen. Si conocen ustedes alguna persona que discretamente está sacando adelante a su familia, que se está esforzando, que se está sacrificando, que tiene proyectos de beneficio social pero que nadie conoce, comuníquenlo. Háganoslo saber para que nosotros también podamos resaltar ese tipo de actividades. Este no es un podcast político, aquí no estamos invitando candidatos, ni presidentes, ni diputados, absolutamente nada. Queremos resaltar a los guatemaltecos de a pie de todos los días. Háganos saber, porque usted también puede estar en este podcast. El próximo podcast puede ser hoy con usted.